el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Les saludamos desde la capilla de Santo Domingo Sabio, aquí en la colonia Morelos Oriente, en Mérida, Yucatán. Un servidor, el Padre Jorge Martínez, párroco de esta comunidad. Saludo a todos los que se encuentran presentes y también particularmente a los alumnos de la Escuela de Diaconado Permanente que nos acompañan en esta celebración y que estarán también participando. Lo digo públicamente para que se animen algunos otros también a ingresar a esta Escuela de Diaconado. Celebramos esta Eucaristía este miércoles 8 de julio, en la que el Señor nos recuerda, como siempre, una invitación a seguirlo, a anunciarlo y a compartir su amor. Iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Las oraciones de hoy son para dar gracias. Ese es el formulario que estamos utilizando, invitando a todos a que demos gracias por todo lo abundante que el Señor nos ha dado, todas las cosas buenas que ha puesto en nuestras vidas. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos
y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo.
Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Nos dice el profeta Oseas en este capítulo 10, en la primera lectura que hemos escuchado. Y las oraciones de hoy, como mencioné al inicio, son para dar gracias. La eucología, las oraciones, los textos eucológicos de hoy, las que nos presenta y nos propone el formulario de este día, para agradecer. Todos tenemos tanto que agradecer, y esa sería la actitud correcta de quien valora y aprecia lo que tiene, la gratitud. Escuchábamos el domingo en la misa, en el Evangelio, precisamente, que el domingo pasado, que Jesús decía, exclamando: gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Y así comenzaba Jesús agradeciéndole al Padre en esta ocasión por lo que había revelado. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Pero insisto, el agradecimiento va en la línea de la valoración, de cuidar lo que tenemos. Hoy día, pues ahorita el tema todavía sigue siendo el Mundial de Fútbol, aunque ya no tanto, porque pues ya nuestra selección terminó su presencia activa. Pues de hecho los 3 países que son sede ya han sido eliminados de la contienda futbolística, pero hace unos días todavía estaba la euforia, el furor, y lo que más se valora, lo que dicen los comentaristas, ¿verdad?, que el triunfo de estos 4 partidos, de estos 4 juegos, que hacía muchos años la selección mexicana no vencía, y eso aportó ilusión a México, a los mexicanos, nos dio ilusión. Pero sabemos que, bueno, quien estaba consciente que eso en algún momento iba a terminar, no era eterno, siempre llega hasta un punto, no es que la victoria sea eterna aquí en la tierra. Pero el comentario lo digo porque había muchos frutos positivos, la gente estaba alegre, celebraba, y de repente esta celebración se fue volcando sobre los mismos ciudadanos, y al punto de que el último partido que se ganó, pues trajo hasta personas fallecidas, 4 fallecidos en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo es posible que un festejo termine así, en tragedia, si lo que buscamos es alegría? ¿Por qué? Porque se va perdiendo el piso. Y la gratitud se va convirtiendo en fanatismo, en euforia muy intensa, y quizás hasta de repente en histeria. Y lo que dice aquí el profeta, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel: Israel era una viña frondosa, el pueblo elegido, daba abundante fruto, pero dice, cuando se multiplicaban más los frutos, más se multiplicaban los altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos eran los monumentos a los ídolos, y su corazón estaba dividido, y así van a pagar sus culpas hasta que el Señor derribe sus altares. Entonces vemos que esto de repente puede suceder no solamente en una contienda deportiva. ¿No sería lo lógico que si tenemos en abundancia y tenemos frutos y hay prosperidad, alabemos más a Dios y le agradezcamos? ¿Y por qué entonces el corazón se divide y se multiplican las ofrendas paganas a los dioses paganos, a los ídolos? Y atención, porque uno pudiera minimizar el tema de la adoración a un ídolo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento,
¿Por qué tanto peso a adorar a un ídolo si sabemos que es de barro, de piedra, de madera, de oro, de bronce? ¿Por qué tanto peso? Porque no es nada más el ídolo porque sí, sino lo que significa ese ídolo o ese dios pagano. Porque no era nada más adorarlo, sino adoptar sus costumbres, sus vicios, por decirlo así. Porque las costumbres de los dioses paganos, no el de Israel, eran derroche de otras cosas, desenfrenos y fiestas muy amplias y otras cosas más, sacrificios humanos. Entonces, no es solamente es adorar al ídolo, sino es vivir una fe y una cultura que no es la del Dios de Israel. Traduciendo esto a nuestros días, a lo que estamos diciendo, si yo voy a celebrar por la victoria de mi equipo, de aquel que ha ganado, pues debo hacerlo honrando las cosas buenas y no destruyendo, porque vemos cuántas personas destruyeron vehículos, espacios, monumentos, y no era una marcha de protesta, era una fiesta. O sea, qué contradicción, que la fiesta alegre se convirtió en un desborde frenético donde muchas personas destruyeron. Mucha gente celebró bien, pero muchos destruyeron y algunos hasta murieron. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si México siguiera ganando? Más nos íbamos a destruir. Bendito Dios, no hubo lo opuesto con la pérdida, porque pudieron haber salido a atacar. Y podemos decir, bueno, esto es una excepción, solo se da cuando hay mundial. No, pasa en otros momentos. Cuando hay manifestaciones, por ejemplo, que no son pacíficas. Pero no nos vayamos tan lejos. Piense cada quien cuando festeja algo, ¿cómo son las fiestas? ¿Cómo son nuestras fiestas, nuestras celebraciones? Porque a veces se celebra una fiesta familiar y se convierte en pleito, en destrucción, en tristeza. ¿Por qué? Porque llega el vicio, entra el alcohol y se pierde el control. Entonces lo que era una fiesta se convirtió en tragedia, una fiesta familiar. Y no estamos hablando de ningún mundial ni ninguna otra cosa. Era una fiesta para dar gracias por un año más de vida, por un aniversario, y acabaron peleados. Y yo sé que más de uno reconocerá lo que estoy diciendo. No solamente pasa aquí en esta parroquia con esos que están aquí sentados, que bendito sea Dios, ustedes no los pueden ver desde sus televisores. Pero pasa en muchos lugares, incluso absurdamente, hasta en fiestas que son infantiles, para niños, bautismos, primeras comuniones. ¿Por qué hay alcohol en esas fiestas y lo que se está celebrando es al niño? Y termina en pleito. Y lo que había que agradecer se convirtió en tragedia. Entonces, por eso vuelvo al planteamiento inicial. Si vamos a agradecer, porque valoramos lo que tenemos. Quien no agradece no valora, no cuida, pierde lo que tiene. Y a veces quien ha recibido con mucha facilidad tiende a perderlo y no lo valora tanto como aquel que ha trabajado por conseguir algo. Puedo poner 2 ejemplos. Cuando somos niños nos es muy fácil dejar encendidas las luces de la casa de todos lados y el televisor. Pero y le dicen los papás a los niños, apaga la luz, dejaste encendido, está prendido el ventilador. Ay, no hacen caso. Pero cuando uno crece y empieza a pagar el recibo de la luz, y cuando llega la cantidad y cuando ve que además es mucho, y no entro en más detalles de los recibos de la luz, entonces ya uno mismo empieza a apagar las luces. Ya está, anda a oscuras. Te estás muriendo de calor y no enciendes ni el aire acondicionado porque llega el recibo alto. Si tienes aire es que no hay para pagar. ¿Qué cambió? Que ahora sí valoras el precio porque te cuesta. Dije 2 ejemplos, aquí va el otro. Pasa con la fe. A veces quien no cuida su fe y no la trabaja la pierde fácilmente. Pero aquel que la estudia, que se esfuerza en vivirla, en conocerla, en ejercitarla, en orar, en ir a la catequesis, en venir a misa, en vivir los sacramentos, la valora más que aquel que solamente la heredó de su familia, recibió los sacramentos en automático porque tenía que ir a misa y porque lo obligaron
hasta que fue mayor de edad y ya dejó de asistir, y perdió la fe porque no se ocupó en trabajarla. Claro, quien la trabaja, la estudia, quien asiste, quien participa, quien va a la catequesis, quien participa en los sacramentos, la va a cuidar más. ¿Por qué? Porque la está ejercitando, la está valorando, la está agradeciendo. Pero quien solo la recibió en herencia y no la ejercitó, cualquier viento se la puede llevar, como aquella semilla que cayó en medio de las rocas o del terreno pedregoso, o que se asfixió con los espinos. No creció. Todo eso que tenemos que agradecer, hay que valorarlo. Y si tenemos frutos abundantes, hay que cuidarlos y no irnos con los ídolos, no irnos con la competencia, con los vicios, con las cosas que nos destruyen. Si tenemos en abundancia es para seguir creciendo. Qué bonitos ejemplos, si ponemos ejemplos en positivo del fútbol. ¿Cuántos de esos futbolistas famosos, multimillonarios, porque el precio de un futbolista seleccionado es muy alto, ustedes lo saben, muy caro? Y por poner solo un ejemplo, la selección mexicana en costo no se comparaba en nada con el precio de la selección inglesa. O sea, es mucho más costoso porque mucho más le ha invertido a esa selección de su país. Pero ¿cuánto invertimos nosotros en lo que tenemos con lo que ganamos? Porque muchos de esos jugadores que crecieron, hablando de los seleccionados, siendo pequeños y se volvieron grandes, regresan a sus tierras, a sus países, a sus pueblos, a sus pueblitos, y con los millones que han ganado ponen instituciones, ponen escuelas. Ahí leí uno de ellos que hasta un restaurante le puso a la señora que le daba de comer cuando eran niños y no tenían comida. Con el dinero que ganan en el fútbol, en vez de derrocharlo en vicios, que habrá quien lo haga, otros lo invierten no solo en su familia, sino en su comunidad de origen, en gratitud por lo que les aportó. Porque tienen mucho dinero, ponen escuelas en algunos países pobres y comunidades donde no hay, o ponen hospitales o alguna cosa, cuando ese no es el trabajo de un ciudadano común, es trabajo de las autoridades. Pero bueno, hay lugares donde las autoridades no tienen recursos. Esa es la gratitud. Y si nos sentimos enviados, como en el Evangelio que Jesús llama, aquí tenemos el Evangelio del llamado a los 12 apóstoles, y los envía para expulsar demonios, para curar enfermedades, toda clase de enfermedades y dolencias, y aquí entran también las enfermedades espirituales. Llama la atención, y muchos no reparan en esto, solamente quienes estudian a detalle, porque aquí todavía Jesús está centrándose en la gente de Israel, sí, ese Israel del que habla la primera lectura, que tenía frutos abundantes y adoró a dioses paganos, y por eso fue exiliado, por no valorar a Dios, perdió lo que tenía. Y dice: no vayan a tierra de paganos, dice Jesús, no a ciudades de samaritanos, vayan a buscar a las ovejas perdidas de Israel, las de Israel. Y vemos otras partes del Evangelio donde Jesús hasta pone a prueba a otros y les dice, porque cura a personas que eran extranjeras, como aquella mujer extranjera que le tocó el manto, o aquella famosísima sirofenicia que decía las migajas que caen de la mesa, porque Jesús le dice: yo vine para los hijos de Israel. Y ella dice: pues los perros se comen lo que cae de la mesa, hablando de que los extranjeros pueden agarrar lo que los hijos de Israel desechen. Qué prueba de fe tan grande. Pero todavía Jesús al inicio está hablando de Israel. Cuando ya se va al cielo es cuando dice: vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones. Ahora sí se amplía ese mandato misionero, pero ahorita primero está pidiendo a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque hay ovejas perdidas en casa, y podríamos ser hasta nosotros. Y eso se traduce así: vayamos a buscar a aquellos de nuestra casa, de nuestra iglesia católica, que se están perdiendo. ¿Cuánto dolor trae esta división, por ejemplo, que tanto se sigue hablando del cisma que acaba de ocasionarse con la fraternidad de San Pío X, que se dividió de la iglesia y formó ya un grupo aparte, expresamente desobedeciendo las instrucciones del Papa León?
Tan fuerte ha sido esta división que el Papa mismo ha escrito en una carta dirigiéndose a ellos, él personalmente. ¿Y cuánto se buscó que no se separen desde Pablo VI hasta que por fin vino el remate, ahora, la separación? ¿Cuál es la diferencia? Costumbres, tradiciones, ni siquiera es la doctrina. Son cuestiones que Jesús nunca habló de liturgia en sus evangelios, y esto que está separando es una cuestión tradicional, de tradiciones, de costumbres. Esa es la división. Todo lo demás lo creen. Creen en los santos, creen en la salvación. Claro, no creen en la autoridad del Papa, pero todo lo demás es común. Tenemos tanto entonces y lo perdemos. ¿Por qué? Por estar distrayéndonos de lo más importante. Por eso ayudemos a las ovejas de la casa de Israel, a nuestros cercanos, y al dar gracias con nuestra familia, con los nuestros, con nuestras parroquias, hagámoslo valorando lo que tenemos para no perderlo. Si nos ha costado, que yo estoy seguro que sí, valorarlo para no perderlo, mantenerlo. Anunciemos que ya está cerca el reino de los cielos y que Jesús nos envía eso. Sí, la salvación es para todos, pero primero ocupémonos de los que están cerca, sobre todo aquellos que están más tristes, desilusionados, que pueden perder la fe. Busquemos que se acerquen. Jesús nos envía, llamó a los apóstoles y nos sigue llamando a nosotros para expulsar lo impuro, para curar lo enfermo y para dar gracias también por lo abundante, todo lo abundante que nos ha dado, empezando por el gran amor que nos tiene. Sea alabado Jesucristo. Vamos a hacer nuestra oración. Pidamos a nuestro Padre Celestial, fuente de vida y caridad, que escuche nuestras oraciones y digamos juntos: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el Santo Padre, que pueda guiar la Iglesia con rectitud y gratitud hacia Dios, trabajando incansablemente por la purificación de las almas. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por las vocaciones, para que cada vez sean más numerosas las personas que con coraje dan testimonio ante el mundo de que vale la pena gastar la propia vida por Dios. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que sufren de depresión a causa de dificultades a nivel familiar o laboral, y por los que están en los márgenes de la sociedad, que abran el corazón a la acción del Espíritu, para que lleguen a ser seno capaz de asimilar y hacer fructificar la palabra de Dios. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por esta comunidad, que el Señor infunda en nosotros un corazón puro, que está en busca del rostro de Dios en cada situación de la vida y libre de la sombra de la falsedad y de la hipocresía. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Pedimos por las intenciones de esta misa, en primer lugar por todos los que están peregrinando a la Basílica de Guadalupe, que el próximo domingo será la misa del Yucateco, es decir, nuestra peregrinación diocesana a este santuario tan hermoso de la Basílica de Guadalupe. Pedimos por todos los que están viajando hacia allá. También damos gracias, la acción de gracias de Olivia Jiménez Liscano, que cumple 57 años, y todo lo que tenemos que agradecer al Señor. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Pedimos por la salud de Rosa Gloria Montejo Ortiz, de Gladys María y de Álvaro Nojo Medina, Guadalupe Cardeña González, Carmen Contreras Gutiérrez, Elizabeth María Elena, Carlos Colomé. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Y por el eterno descanso del Padre Alfredo Cirerol Ojeda, de Alexander Flores, de Javier Flores, José Pérez, Mónica Chan, María del Carmen Rodríguez Telles, Adolfo Góngora, Manuel Jesús Chan Garrido en su primer mes, Teresita del Pilar Garrido Castilla y Manuel Jesús Chan Tus. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Acoge, Señor, estas súplicas que te dirigimos, seguros de tu benevolencia, que brota de tu amor de Padre. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los hombres que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielos, cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo,
a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad y un instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa León, con nuestro Obispo Gustavo y sus obispos auxiliares Pedro y Mario, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Postrado ante tus pies, veo mi pequeñez, no me atrevo a pedirte, me perdones otra vez, mas tú siempre me esperas, me escuchas con paciencia y con mucha ternura, me dices, levántate y anda, que el camino te traiga siempre a casa y cada paso acerque tu alma a mi perdón que libera y sana. Levántate y anda, porque a ti te he dejado una herencia más grande que cualquier riqueza. Para ti tengo la vida eterna. A los ojos tú me ves, me intento reponer, tomaré mi camilla y no pecaré otra vez. Hoy sé que tú me esperas, me escuchas con paciencia y con mucha ternura me dices que me amas. Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sigamos haciendo oración los unos por los otros, dando gracias por todo lo que tenemos. Y particularmente, pues, oremos por los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe, recordando que este domingo en la mañana será la misa ahí, la misa de nuestra peregrinación diocesana de los yucatecos, y que debemos transmitir también a través de las redes sociales y de la televisión para que estén atentos. El domingo 12 es la misa, entonces este año en domingo cayó esta misa tan bonita y tan participada por nuestra arquidiócesis. Así que hagamos oración y pues vamos a concluir pidiendo a la Virgen su intercesión por nosotros y por sus parroquias y sus comunidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.